Ricardo Sánchez. Los saludo formalmente a Ricardo después de escuchar la cartelera, ahora con protagonistas de la actividad cultural en la ciudad de Río Cuarto de los próximos días. Sí, mañana será el momento en el que Cristian Durban, que es para nosotros un riocuartense, aunque él, su vida ya hace tiempo que está radicada en Córdoba, pero es un riocuartense, no sé ni siquiera si nació en Río Cuarto, pero es un riocuartense porque aquí comenzó a muchas de las actividades que marcan el derrotero de su vida actual. Fue en su momento integrante de algunos de los elencos más destacados del teatro de Río Cuarto, pero además ha desarrollado también otros aspectos de su personalidad en torno a la creatividad artística, que es la que lo trae ahora a nuestra ciudad. Y por eso lo saludamos, para que nos cuente un poco de qué va esto que sucederá mañana en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y que comienzo preguntándole al saludarlo por qué se llama así, Cartas de Amor y Sopa de Ortigas. Bienvenido, Cristian. Hola, muy buen día, Ricardo, Guillermo y toda la audiencia de Así Son las Cosas y de la FM Gospel. Un placer inmenso estar charlando contigo y con Guillermo. ¿A qué se debe el título de ese trabajo que vas a presentar? Que por otra parte, lo sabemos previamente nosotros, refleja una historia tan terrible como fascinante, tan sorprendente como dolorosa. Sí, bueno, Cartas de Amor y Sopa de Ortigas, esas cartas de amor tienen que ver con las cartas que se enviaron mis abuelos entre 1942 y 1945, cuando ambos estaban detenidos en un campo de concentración, en el más grande, el más atroz de Francia, en Gers, en plena Segunda Guerra Mundial. Y esas cartas reflejan no solamente la manera en la que se encontraron por primera vez en el campo, sino la manera en que en ese mismo momento que mi abuela lo ve a mi abuelo, lo elige para tener un hijo allí, para tener su hijo allí, como una forma desesperada para sobrevivir, porque había una ordenanza nazi recién promulgada que decía que las madres con hijos menores de 2 años no iban a ser deportadas a Auschwitz, con lo que significaba obviamente el exterminio. Y bueno, entonces esas cartas reflejan mejor que nadie, mejor que nada, esa historia que tiene que ver con la historia de mi padre, nacido en cautiverio, en ese campo, de la que yo soy fruto directo, y cartas e información y rompecabezas con el que comencé a juntarme y a descubrir y a conectarme por primera vez hace 3 años, paradójicamente, sincrónicamente con la muerte en plena pandemia de mi padre por un infarto. O sea que la muerte de mi padre trajo los datos de su vida. Nosotros en la familia sabíamos algunas poquísimas cosas, pero no teníamos obviamente idea de esta historia y de este rompecabezas. ¿Cuántas cosas impactantes han surgido con la vida tratando de mantenerse en medio de esa pulsión por la muerte, ¿no? que sucedía en esos campos de concentración frente a la decisión loca del exterminio, ¿no? Sí, de cualquier manera, casi directamente, en el mismo momento que yo tomé contacto, también muy loco porque era plena pandemia. A los 20 días que fallece mi padre, yo recibo un mensaje de teléfono que y en ese contacto descubro que es sobreviviente, la francesa, diferente de mi padre, ya vendida, nacida en cautiverio, y me cuenta en ese mismo mensaje que mi padre en sus viajes, en los últimos 2 años, viajaba a Buenos Aires a cobrar un cheque porque por primera vez en sus últimos años de vida él se había notado en un régimen de ayuda a los sobrevivientes de la guerra que venía de Suiza, de la Fundación Spielberg, la Shoah. Entonces en la familia sabíamos que él cada 2 meses iba a Buenos Aires para cobrar ese cheque y traerse sus pesitos en el bolsillo y aprovechaba para pasear. Lo que no sabíamos es que había tenido contacto con esta sobreviviente, que es historiadora, es escritora, y estaba enfrentando su segundo libro sobre historias de sobrevivientes, y le dio su testimonio. Ese testimonio sirvió para convertir en el capítulo central del libro. Entonces
en el mismo llamado, donde Len se presenta y me da sus condolencias, me dice: ¿dónde te mando el capítulo de tu papá, que es el central de mi libro? Y como si esto no fuera poco, me dice enseguida: ¿y cómo hago para mandarte las cartas que me dejó tu papá y todos los documentos? Y ahí también me entero que le había dejado también estas 86 cartas y cerca de 40 documentos oficiales que testimonian mejor que nada también todo, ¿no? Las fichas de detención, la partida de nacimiento, las órdenes de fusilamiento de mi abuelo. Bueno, toda la historia está ahí en las cartas y en estos documentos. Y eso se traduce en un trabajo audiovisual. ¿Cómo es que has ido armando ese rompecabezas, como vos mismo decís? Primero, tomar contacto con esto. Es difícil explicar lo que representa y lo que representó y lo que representa para mí en mi doble faz, no solamente como realizador del documental, porque esto tiene forma de un largometraje documental, sino también como esto, ¿no? Como hijo del protagonista, como nieto de los protagonistas. Mi primera sensación para poder transmitir una idea fue decirle a Len en ese mismo llamado: bueno, mandame las cartas por expreso, que yo te pago el expreso. Y su respuesta en ese momento es: no, te mandar las cartas, esas cartas han sufrido mucho, son muy sensibles. Y ahí tomé contacto, ¿no? Que esas cartas no eran cartas tradicionales, eran pedazos de papel que tenían mis abuelos, que encontraron en esos 3 años, donde escribían con lo que tenían a mano, con lo que podían, y literalmente esas cartas hablan, son mis abuelos, ¿no? Son 3 años, están rasgadas, están escritas como pueden, con la tinta que pueden, manchadas, y de hecho todavía no las toqué. Yo me sigo manejando con las traducciones y la digitalización, que Len hizo muy bien, pero no me animo todavía a meter mano en eso, así que es todo un proceso, es todo un viaje, el contacto con el material y cómo ese material se transforma en una película documental. Inevitablemente me pregunto cómo se siente alguien que es consecuencia de una historia en medio de la tragedia, cuando se vive un presente en los alrededores de su propia vida, en las que se niegan los proyectos de exterminio, ¿no? Del que piensa distinto. Sí, esta película, tengo pocas certezas y muchas preguntas. Una de las primeras certezas es que no quiero hablar ni del Holocausto ni de la guerra, sino que quiero hablar de la historia puntual y particular de mis abuelos en esa guerra y en ese contexto. Y lo quiero hacer desde mi subjetividad, desde mi posicionamiento ideológico, político, respetando esto y en este contexto, ¿no? Entonces hay muchas preguntas, muchos interrogantes. Yo no puedo dejar de cruzar esta historia con mi propia historia, con mi propia militancia en el campo de los derechos humanos. Y en ese entrecruzamiento, por ejemplo, aparece la certeza, no sé si decirlo de esta manera, que a mi padre, dentro que fue ese genocidio, no le sustrajeron su identidad, no le robaron a mi padre. Yo siempre supe que éramos Durban de apellido. A mi abuela no la obligaron a escribir ninguna carta para entregarla a mi papá, como por ejemplo nos sucedió en nuestra propia, en nuestro propio genocidio. Y sí, yo trato de separar. Sé que tomo esto como un legado. Esto sirve para identificarme y definirme en mi identidad como hijo de un sobreviviente. Yo nunca había dicho que era hijo de un sobreviviente de esa guerra, pero también para preguntarme y para integrar esto, anclarlo en un contexto donde obviamente yo estoy en la vereda enfrente de lo que es el Estado de Israel y lo que está haciendo el Estado de Israel, y está todo conectado con todo, ¿no? Entonces, solo son preguntas, y la manera sanadora que descubrí, que elegí para narrar y transitar estéticamente, narrativamente esta película, es que le estoy haciendo una carta a mis padres y a mis abuelos para hablar de esas cartas. ¿Cuándo y cómo se puede ver eso? ¿Tiene un primer lanzamiento restringido, digamos? ¿No se presentan en circunstancias singulares intencionadamente en la universidad mañana? Sí, lo que se presenta mañana, porque esa es otra cuestión, otro viaje. La película nos está llevando a lugares realmente insospechados, como acabo de decir. Estamos en instancia de preproducción. Lo que estamos presentando mañana es el teaser oficial
es el proyecto del equipo técnico, son los deseos, los tiempos, las instituciones que nos acompañan. Tenemos cerca de 30 instituciones que nos han acompañado, y en este gran viaje que es la película hay muchos pequeños viajes. Uno de ellos tiene que ver con la manera en la que la Universidad Nacional del Departamento de Comunicación, una de las primeras cosas que hice fue hablar con los compas, colegas, para pedirles el aval. No solamente apareció automáticamente el aval del Departamento de Comunicación, sino que apareció el aval del Departamento de Trabajo Social, y apareció el aval del Observatorio de Derechos Humanos, cuya coordinadora habíamos militado en el Foro de los Derechos Humanos hace muchos años. Y por iniciativa del Observatorio de Derechos Humanos presentaron el proyecto en el Consejo Superior, que lo aprobó sobre tablas, y hoy también han gestionado este evento, lo organizaron estos departamentos con el observatorio. Nosotros vamos humildemente a hablar del proyecto, a agradecer a la rectora, a los departamentos. Entonces este evento tiene que ver con algo más que la universidad me sigue dando, y algo más, un poquita cosa a lo que yo les pueda retribuir como agradecimiento, como reconocimiento, como diplomas a la rectora, a los departamentos. Y bueno, acá estamos para agradecer lo que la universidad pública estatal me sigue dando en estos tiempos, ¿no? Cristian Durban, alumno de la universidad, alumno personal de la carrera, actor durante mucho tiempo, un hombre consustanciado con un precepto de conservar la dignidad de la vida de los otros, más allá de las circunstancias, que trae un anticipo. De más está decir que nos quedamos esperando cuando se termine la producción, de tener aquí el producto terminado. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un abrazo a Guillermo también. Abrazo, Cristian, abrazo. Hoy compartimos épocas y militancias en época que parecen volver hoy. Sí. Y mañana tenemos un encuentro con la prensa. Sé que es difícil, sé que es llegar a universidades ahora, pero vamos a hacer un brindis con sándwiches, con café, para contarles la película, para mostrarles cosas que no podemos mostrar por ahora a nivel público. Y también vamos a hacer una preestreno, por supuesto, en Recuerdo, donde serán los primeros invitados ustedes, la prensa, amigos, colegas semejantes en este camino en todo sentido. La historia tiene guión de Hollywood, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante, Cristian. Habría que ver si no hay contacto con Spielberg. Sí. Mira, lo primero, todo lo que nos dicen, porque esto me está llevando a un mundo que realmente es desconocido para mí, que es el mundo de las producciones cinematográficas, ¿no? De las productoras, grandes productoras nacionales e internacionales. De hecho, la semana que viene nos estamos yendo a Ventana Sur, que es un evento, un mega evento de productoras y de plataformas. Y lo primero que nos dicen todas las productoras es esto, ¿no? Es una historia de película, pero es la historia de mi padre y mis abuelos. Esa es la cuestión, ¿no? A Spielberg, que tanto le interesan estas cosas, cuyo cine ha reflejado mucho de las circunstancias que se vivieron en aquella tragedia, no creo que le disgustaría. A lo mejor en una de esas llegás ahí. Un abrazo grande. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Lo último que me permito contar es que sopa de ortigas tiene que ver con que el alimento mi abuela le hacía a mi papá y a mi tía en la frontera y en la guerra, que le dejaba la mano hinchada, y por eso aparece carta ahorita. Claro, primera pregunta. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Un abrazo grande, Cristian Durban. La verdad que meterse en la historia, imaginarla visualmente, ¿no? Es impresionante. Es impresionante pensar que una mujer que sabe de una resolución, de la única resolución aparentemente humanitaria de los nazis, y cuando ve entrar a un hombre en el campo de concentración dice: ese hombre va a ser el papá de mi hijo para tratar de sobrevivir a esta locura. Una cosa impresionante. No, estaba choqueado escuchándolo. Bueno, tenemos más El Señalador, los libros en minutos.